Bueno, vamos a empezar, que vamos apretados de tiempo. La siguiente ponencia os presento a Teodoro Pérez, de Policía Municipal de Madrid. Agradecerle su presencia aquí, como lo hemos enganchado de forma tangencial. Y nos va a hablar de, bueno, le solicitamos que nos hablara de la gestión que realizan ellos en control de grandes masas de personas. Sin más, agradecerte de nuevo tu presencia aquí. Sí. Gracias. Buenas tardes. De entrada agradecer la invitación. Voy a hablaros, y además que me han dicho que vaya deprisa, tengo que correr, sobre la gestión de los grandes eventos que realizamos en Madrid. Lo primero, una visión muy rápida de teoría sobre los eventos, la gestión del evento, más o menos las fases y que nosotros seguimos más o menos para planificarlo. Y luego yo creo que lo más práctico es decir, ver 4 o 5 eventos que en los 2 últimos años se han realizado en Madrid con gran afluencia de gente, como son la celebración del Mundial de Fútbol, la JMJ y alguna celebración de los partidos. De entrada, lo primero que siempre nos planteamos que es un evento de grandes masas. Un evento de grandes masas, su propio nombre lo indica, es una gran concentración de gente, pero como incluso esta mañana cuando estábamos dando una vuelta por San Sebastián, una de las preguntas que siempre nos hacemos, ¿ante cuándo nos encontramos un evento de grandes masas? Es decir, hay diferente calificación de grandes masas según a lo mejor la ciudad en la que se encuentre. A lo mejor para una ciudad 10.000 es ya una cantidad importante. A lo mejor para Madrid, por la cantidad de eventos que tenemos, pues 10.000 no llega a ser mucho. Es decir, no es que no llegue a ser mucho, sino que hemos llegado a tener hasta de 1 millón. Por lo tanto, es decir, a veces la calificación depende, pero el tratamiento tiene que ser el mismo. Es decir, consideremos que el evento es importante, tenga 5.000 personas, 3.000 o 1 millón, más o menos la teoría es muy parecida. Luego también una de las peculiaridades que tiene o problemas que podemos encontrarnos es la habitualidad con que se repiten. Si tenemos varios eventos con bastante frecuencia, adquiriremos mucha experiencia, pero tenemos el problema de que a lo mejor, por repetirse tantas veces, nos acomodamos y no llegamos a hacer un análisis en profundidad de los riesgos que tiene ese evento y podemos tener luego algún problema. Cuando no son tan habituales, se carece de esa experiencia, pero uno se fija más. Siempre los eventos los podemos distinguir, yo creo que en 3 tipos. En lugares cerrados, que son los que normalmente se celebran, y de ellos no voy a hablar ni de ellos ni de manifestaciones. Los que se celebran pueden ser en recintos deportivos, campos de fútbol, pabellones deportivos y demás que congregan a una gran cantidad de gente. Los que realmente, y son los que me voy a referir, son aquellos que se realizan en espacios públicos. Uno puede ser de tránsito, es decir, cualquier vía pública en el cual está abierta a circulación de peatones, de vehículos y demás, y que para ese determinado evento se quedan acotados. Ahí tenemos abajo, por ejemplo, Cibeles. Y luego otro tipo de otro espacio público pero que está acotado, es decir, sigue siendo utilizado por toda la ciudadanía normalmente, pero tiene una entrada o una o 2 entradas y lo podemos delimitar en un determinado momento para la celebración de ese evento. Un ejemplo podría ser donde me han enseñado aquí, en el Casco Viejo, donde se celebran conciertos de jazz, que tiene una entrada y es un espacio acotado que lo podemos acotar fácilmente. En cuanto a la gestión del evento, lo primero que tenemos que pensar en ello es una gestión. En principio empezamos hablando de prevención. Y la prevención que hemos estado hablando y se habla mucho es la dificultad que se tiene sobre todo la prevención de inseguridad de la calle, que se lo considere muy importante. Se considera muy importante, pero como si luego uno gestiona bien y lo realiza bien y no pasa nada, pues no pasa nada porque no tiene que pasar nada. Un ejemplo de ellos tenemos la cumbre del Banco Central Europeo de Barcelona, en el cual durante la semana se habló muchísimo de la cantidad de medios que se iban a emplear de varios cuerpos y fuerzas de seguridad para
que ese evento saliera bien, ninguna voz salió diciendo que aquello era excesivo, se celebra el evento, no pasa absolutamente nada, y al día siguiente ya empiezan a salir en prensa diciendo que es que había sido un gasto excesivo, que había mucha gente, que solo con los Mossos de Escuadra valían, que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, ¿para qué llevar tanto? Es casi un gasto de dinero. Como no ha pasado nada, ya rápidamente es que ha sido muy exagerado. Y ese es el problema a lo mejor que podemos tener. En un evento de masas, el problema, y nos podemos extender más, es la misma masa, es decir, la gente, el individuo cuando está dentro de una masa se comporta de manera distinta, ya sea para ser agresivo y realizar actos violentos, o como consecuencia de esos movimientos de masa, pueden generar un empujón en una esquina, 100 metros o 50 metros más allá, supone una auténtica avalancha. Lo primero que tenemos que hacer es identificar en el evento que vamos a realizar qué tipo de riesgo nos podemos encontrar. Eso no va a venir muchas veces determinado por qué tipo de evento tenemos. Es decir, no es lo mismo un evento de una celebración de un evento deportivo, de un evento de música, y luego en el evento de música depende qué tipo de música, que una celebración lúdica. Vamos a tener que evaluar cuál es el riesgo, y una vez que hayamos previsto qué riesgo nos podemos encontrar, analizar si se puede producir, no se puede producir, y siempre tendremos que intentar tener un apartado del imprevisto y algo y con personal fundamentalmente de reacción y a lo mejor vías de escape de reacción ante una situación imprevista, que la podemos también evaluar. Pues podemos evaluar situación imprevista, que se produzca una avalancha, situación imprevista que tengamos que producir un desalojo por cualquier circunstancia que se haya producido. Indudablemente analizamos el riesgo y decidimos dónde ponderamos y ponemos más atención. Podríamos calificar cuando se empieza un evento en tres fases. Tres fases que luego leemos viendo. El inicio, en el cual es cuando nosotros nos personamos y establecemos las medidas de seguridad, ya sea mediante vallas, ya sea acotamiento de zona, establecimiento de control de accesos, es decir, nosotros tenemos que llegar antes que nadie para poder establecer las medidas de seguridad que creamos oportunas. Luego tenemos el apogeo. En el apogeo realmente no podemos hacer nada. Es decir, ya se ha llenado, está lleno, y allí únicamente si hemos establecido bien y hemos mantenido los carriles de emergencia adecuados, podremos intervenir para sacar a alguna persona que se haya mareado, intervenir en alguna pequeña riña, pero mover el evento es imposible. Es decir, si se produce algo es casi peor el remedio que la enfermedad. Y luego, lo que fundamentalmente, cuando el evento se produce en la vía pública, volver a la normalidad. Siempre te piden, y es uno de los elementos de presión que se tiene, que siempre se vuelva al restablecimiento, si es un lugar público de tránsito de personas y vehículos, que rápidamente se vuelva otra vez a la normalidad para que los sean utilizados por todas las demás personas. Esta rapidez, que tenemos que intentar que sea lo más rápidamente posible, no nos debe llevar a cometer el error de intentar acelerarlo, de a la masa que tenemos presionarla demasiado, con lo que cuando ya hemos terminado todo, ya solo nos queda más o menos esperar un poquito por intentar ir demasiado deprisa, hagamos que la masa se mueva, se produzca la mancha, o cuando estamos intentando volver hacia la normalidad se nos revuelve hacia nosotros, que también nos puede pasar, se nos vuelve hacia nosotros. En el diseño de un plan, de un gran evento, lo primero que hacemos es un plan de movilidad, tanto para vehículos, que tiene que ser lo más publicitado, o se publicita lo más posible por medio de comunicación, página web del ayuntamiento y demás, al objeto de cuando se produce en ese lugar público, que el resto de los ciudadanos que no tienen nada que ver, que no quieren ir, pero que pueden utilizar esas vías, sepan por dónde se deben desviar, por dónde deben pasar, para evitar meterse en el follón, y que al final, porque si se meten en el follón siempre van a tener problemas y siempre van a protestarnos, y siempre los compañeros y policías que estén en los cortes de valla de tráfico van a tener siempre los mayores follones. Y luego siempre también durante el evento tenemos que tener un diseño de un plan de acceso a lo mejor al evento. Sobre todo cuando es un lugar público. Aquí os pongo un ejemplo. Este es, si no sé esto si funciona, no sé si se ve. Bueno, es el plano de Madrid, de la Plaza de Cibeles. La Plaza de Cibeles,
donde se celebró la final de la Copa del Mundo. Todo esto se nos llenó. Entonces a la gente lo que le hicimos este plan de movilidad es que no nos entraba por donde quisiera, sino que nosotros decidíamos por dónde nos tenía que entrar al objeto de, según fuera llenando, ir cerrándolo. Y empezamos a llenar, aquí estaban las pantallas, de abajo hacia arriba. Entonces íbamos entrando a la gente y cuando se nos iba llenando íbamos cerrando. Y les íbamos obligando siempre a irse hacia arriba para que nos fueran entrando por arriba, que no nos entran por cualquier sitio, con lo que al final pueda haber movimientos de gente que nos puede crear un problema. Vamos llenando y vamos cerrando los accesos. En este diseño de plan de comunicación, una de las cosas que es la última que hacemos, pero yo creo que es la última en cuanto se refleja en el papel, pero es lo primero que debemos hacer, que es la comunicación a los policías, es decir, la comunicación a quien va a participar en ese evento. Es decir, alguien que tiene que conocer el diseño general y su misión concreta. ¿Para qué? Para que cuando esté en un punto sepa realmente qué está haciendo, sepa para lo que está él haciendo ese corte o esa identificación o ese cacheo o ese control de accesos, ¿para qué sirve? No que simplemente si a alguien le ponemos en un punto, tú tienes que hacer esto, aparte que si no tiene más información, pues puede cometer errores y además que no sabe luego, bueno, ¿y yo para qué hago eso? Con lo que a la media hora que está ahí puede estar ya hasta el gorro, cuando es un evento que puede durar mucho. Y además que luego no se necesita nada, simplemente un ejemplo que les traigo aquí son, es decir, un ejemplo de comunicación a las unidades de intervención de policía para un evento que se produjo en el 2010 de Lane TV, un festival que se produjo en el cual únicamente les decimos, mire dónde se va a celebrar, aquí donde están los accesos, el pasillo de seguridad que es el que está en azulito, dónde va a estar el escenario, dónde van a estar, por dónde se van a acceder las personas y dónde van a estar otros compañeros haciendo control de tráfico. ¿Dónde vamos a estar las unidades de intervención? No son los que están con los casquitos y ya está. Y luego, bueno, si a alguien se les presenta en algún punto, estas son las viñetas de acceso que se tienen a los lugares. Con eso ya la gente sabe dónde se va a estar situada, dónde está y cuál es su función que tenga que moverse en un determinado momento. Luego hay que intentar en el diseño del plan controlar los accesos. Hay eventos, que ahora veremos algunos de ellos, en los cuales es imposible. No podemos controlarlos porque bueno, es un evento que a lo mejor se mueve y ocupa mucho espacio, pero aunque nos ocupe mucho espacio, tenemos que intentar controlar el acceso. El acceso en el sentido de todos esos eventos generan que la gente vaya con botellas, para bebiendo cerveza, si son celebraciones de fútbol con palos, es decir, o en las astas de las banderas, es decir, un control de acceso al objeto de evitar que se nos introduzca dentro de la masa elementos que primero pueden servir para que a la masa, a la gente, con el momento de agresión, y podemos tener un problema, si quitamos las astas de todas las banderas, ya no vamos a tener elementos que entre ellos se agredan. Y luego cuando termina el espectáculo, a veces en determinado momento, el fin de fiesta es, pues ahí está la policía, pues vamos a encontrar. Y entonces si no tienen elementos de arrojar, como botellas de vidrio y demás, es un avance, es decir, no vamos a tener ese problema en este control de acceso. Aquí unas imágenes que luego veremos de un control de accesos a la Puerta del Sol, en el cual si es factible en este momento contar con otros servicios municipales, al objeto de, lógicamente, tenemos botellas, no dejarse en la calle, sino que tirarlos en contenedores, y ese contenedor se llena, retirarlos y demás. Tenemos que intentar establecer unas vías de evacuación, que eso lo hacemos siempre en diseño conjunto con bomberos y el servicio de ambulancias de Madrid, que como sabrán es el SAMUR. Vías de evacuación no solo para dar salida a la gente que se encuentra en ese evento, también para poder acceder a ese evento, y luego también en determinados eventos nosotros nos quedamos en el medio. Es decir, y rodeado de la gente. Nosotros tenemos también que tener una vía de evacuación, por si acaso se produce algún problema, nosotros poder salir. Esto es, el primero que les pongo, es la línea roja, es la vía de evacuación que se estableció en la celebración de la final de la Copa del Mundo, que se estableció en el Madrid-Río, justamente al otro lado de la línea roja, se ve ahí el río, está
ahora no está así, ahora está, ya como era la actuación de Madrid Río, está ajardinado y demás, es donde está ahora la fanzón del Bilbao, para la final de Copa. Es fundamental que esos carriles de emergencia estén vigilados. Si no están vigilados no sirven de nada. Es un carril de emergencia, perfecto, muy bonito, 2 metros de ancho, vale, no se vigiló. Cuando eso se llenó, el carril de emergencia desapareció. Allí no había carril de emergencia. Eso también pasó en Cuatro Vientos, en el JMJ. El primer día que va el Papa por la tarde, cuando luego se produce una tormenta, ese día los carriles de emergencia que se separaban como campos de fútbol, se colapsaron de gente. El Papa no le pudieron, tenía que hacer un recorrido y el Papa ni lo hizo. Le metieron un coche cerrado directamente al altar. ¿Por qué? No estaban vigilados. No estaban controlados. La gente ocupa espacio. Es decir, si yo estoy aquí apretado en la valla, salto a la valla que estoy más cómodo. Primero, o para acercarme al escenario, o porque me están apretando por detrás y simplemente estoy más cómodo. Se tienen que vigilar. Ya sea por nosotros, por Protección Civil, o por alguien que impida que cuando alguien se vaya a saltar, lo realice. Hay múltiples carriles de emergencia. Otro carril de emergencia que es en lo que hemos visto antes, en la celebración de la Copa de la final de la Copa del Mundo. Ese no se nos colapsó, al vigilarlo no lo colapsamos, el que hemos visto antes que estaba ahí en medio. Y luego también lo que les decía de zona de seguridad nuestra, toda la parte verde que están aquí de la Puerta del Sol es una zona acotada de seguridad que nosotros nos quedamos al objeto de, si se produce algún problema, evacuar a la gente por esas dos calles y nosotros tener también salida, porque en un determinado momento en las fiestas de la celebración del fin de año en Sol, ahí nos quedamos aislados durante un par de horas, nos quedamos aislados. Entonces, si no tenemos salida, pues no podemos colapsar y no podemos hacer absolutamente nada. Y luego volver a repetir lo de la restauración de la normalidad, que hay que intentar hacerlo lo antes posible, pero sin ir demasiado deprisa como voy yo ahora. Me ha dicho yo soy muy obediente y voy todo lo que puedo. Luego, indudablemente, como hemos dicho, indudablemente también son importantes la participación de otros servicios municipales, como puede ser SAMUR y limpieza. Limpieza, parece que no, pero hay un servicio de limpieza urgente en Madrid que se llama el SELUR, nos viene muy bien, sobre todo la vuelta a la normalidad. Si una gran concentración de gente que ya quede, y siempre una concentración de gente, quedan los que se sientan y yo me quedo aquí hasta que me eche. Ir nosotros echando y detrás va el servicio de limpieza limpiando, parece que la gente se mueve mucho más o se levanta porque ve, creo más porque vienen limpiando detrás que porque estemos nosotros. Pero ya van limpiando, están ahí, dicen, me van a limpiar, mire, es que te ven a limpiar, y la gente se mueve. Es decir, es un elemento que también a nosotros nos sirve y lógicamente funcionan bien para restaurar lo antes posible la normalidad. Aunque yo también he visto situaciones en las que la Puerta del Sol se ha tardado en volver a la normalidad cerca de 2 horas y media porque iba un señor con un cepillo solo y otros barriendo. Tardamos, esa fue en la final de Champions del Inter contra el Bayern. Se tardó 2 horas y media con un señor con un cepillo, pero se limpió, se barrió solo toda la Puerta del Sol. Los grandes eventos que en este último tiempo que hemos celebrado en Madrid ha sido la final del Campeonato del Mundo de fútbol. Empezamos las primeras eliminatorias cerca del Bernabéu, las pantallas se estableciendo cerca del Bernabéu en un lateral, según si fueron avanzando eliminatorias, salvo en un lateral del Bernabéu, en los 3 laterales ya había gente. O sea, había pantallas. Llegamos a tener allí en la semifinal cerca de 50.000 personas. En la celebración de la final se cambió el lugar y se puso en el tramo, si lo conocen, que va de Cibeles a Colón. Es un espacio en el cual ahí entraron cerca de 100.000 personas había. Teníamos ahí 100.000 personas, en agosto un calor tremendo, bomberos tuvieron que estar regando a la gente y demás. Se celebró el partido y luego, no es que el problema, se direccionó a la gente, como hemos visto antes, por donde entrando se hicieron control de accesos para que no se entraran vidrios, y fundamentalmente, o sea, vidrio y palos, es decir, astas de bandera, para evitar problemas. Una vez que se terminó, Madrid se colapsó. Madrid, esto es una imagen vista desde Sol hacia la puerta de Alcalá. Es decir, se nos colapsaron todos los ejes, ahí se juntaron, calculamos que más de 500.000 personas había en todo ese punto. Se consiguió volver a la normalidad cerca de las 6 de la mañana. Eso tuvimos el problema porque una vez que estamos al día siguiente, se celebraba
Ese día fue horrible porque casi terminado y tuvimos que empezar a preparar la llegada de la selección española. Ahí la gente salió, se colapsó Madrid y bueno, se colapsó, creíamos que había sido mucho, como se nos ha puesto Madrid, pero no pensamos o sabíamos lo que nos esperaba al día siguiente. Al día siguiente, que fue la celebración de la Copa, se celebró, como hemos visto, el rectángulo más rojo es donde estaba el escenario. En teoría se establecieron una línea de vallas rojas para evitar que la gente fuera hacia el río, un control también de acceso donde está la zona amarilla y el azul, nuevamente con todos accesos, lo mismo que hemos estado viendo, pero ese control de acceso llegó un momento en que hubo que quitarle porque se llenó todo, es decir, toda esta parte estaba llena, toda aquella parte estaba llena, es decir, se llenó. Es decir, allí la gente empezó, los primeros dispositivos, a las 10 de la mañana ya había gente, esta es una imagen de cerca de las 12 de la mañana, y se nos colapsó, se llenó hasta, ya no cabía nadie más. Es más, allí estaba Radio Nacional y hubo que decirle al presentador, al locutor de Radio Nacional, que dijera a través de Radio Nacional que no fuera nadie más, que no fuera. Es decir, esto es así. Las imágenes de cómo estaba Madrid, según para eso su recorrido fue Palacio de la Moncloa, toda la calle Princesa, bajar por el Prado y volver a dar la vuelta para llegar ahí, un recorrido que normalmente se pensaba que se iba a hacer en media hora, pues tardamos cerca de 3 horas en realizarlo. Es decir, así estaba y así íbamos. Ahí entre Policía Nacional y nosotros, en alguna foto se ve, es decir, la gente que tuvo, el equipo que tuvo que ir, eran 2 equipos haciendo escolta alrededor del autocar, llegaron destrozados, es decir, así estaban, es decir, fue tremendo, es decir, por eso decía que lo que habíamos visto antes y lo que no pensamos, lo que nos iba a esperar al día siguiente. Se calcula que había más de 1,5 millones de personas que habían salido a Madrid a verlo. Esta imagen lo que el problema que tuvimos ahí, nuevamente es la misma explanada, y la imagen que arriba es que cuando, como les decía, estaba lleno. La selección española venía por la parte de arriba, tendría que venir por aquí, dar la vuelta y luego entrar por detrás. Teníamos todo este espacio lleno y la plaza, esa plaza de ahí, estaba colapsada. Es decir, en un determinado momento ya no cabía nadie más allí y el problema, y donde se nos pusieron, fue que toda esa gente que estaba ahí bajara. Es decir, intentar entrar, ya no cabía nadie más. Entonces se nos produjera una avalancha. Había sido recientemente, había pasado lo de Duisburgo en Alemania. Es decir, teníamos una avalancha. ¿Qué hicimos? Todo este puente que está aquí, y esto yo lo había traído porque en teoría funcionaba, y eso que hasta compré pilas. Bueno, aquí se ve todo esto. Este puente estaba, aquí había un hospital de campaña, había vehículos policiales. Aquí esto lo tuvimos que limpiar al objeto de si se producía aquí esta presión, darle salida por aquí. A la gente de salirle, todo eso en la casa campo, que salieran por ahí, es decir, intentar, todo eso como estaba yo, quitarlo para dejar espacio. Afortunadamente la gente que estaba ahí, como le vio pasar y vio que estaba lleno, se fue dispersando y no entraron. Pero pasamos ahí 20 minutos, media hora, que los tuvimos, las gónadas se nos subieron hasta arriba. Y si no faltaba eso, luego al año siguiente tuvimos la Jornada Mundial de la Juventud. En la Jornada Mundial de la Juventud, que luego coincidió con todos los acontecimientos del 15M del año pasado. Es decir, los primeros fotos aquí, hubo 3 grandes actos en Cibeles. El primero, la misa de bienvenida, y luego 2 presencias del Papa. Aquí hemos visto que se establecieron, el diseño estuvo muy perfecto, no tuvimos problemas, carriles de emergencia, carriles anchos para que incluso el Papa pasó por ellos y dio un recorrido, todo el carril estaba perfectamente vigilado por nosotros, Policía Nacional y voluntarios. Los problemas que tuvimos desde un sitio privilegiado, que era el balcón del Palacio de Cibeles del Ayuntamiento, en el cual veíamos toda la plaza. La colaboración con Policía Nacional fue muy buena, ahí ven, uno sí, uno no, de nosotros ellos. El primer problema que se planteó ahí fue el
primer día del Papa en el desalojo. Coincide que delegación de gobierno permite una manifestación atea por Sol, que pasa por Sol, da la vuelta por Sol y se queda. Cuando da la vuelta por Sol se queda en el Sol. Cuando se termina todo esto, una de las vías de evacuaciones hacia Sol, metro, cercanías, allí estaban. Es decir, fue un problema en el cual toda la gente que nos venía de este punto hubo que desviarla para que no coincidieran y llegaran a Sol. Ahí hubo un momento también que, claro, la gente viene y se les tuvo que ir desviando intentando que no se produjera presión, avalanchas, que la gente se quedara pegada en el corte que estábamos haciendo para que no pasara. Hubo momentos de que, bueno, que la gente quería pasar, pero se saldó. Otro momento complicado aquí fue el segundo día un Vía Crucis, es decir, una vez que fue el Papa hizo un Vía Crucis, luego hubo una procesión de todos los pasos que ha venido que se retiraban hacia los lugares, hacia iglesia, los lugares. Pues manifestación esta vez no permitida, ilegal, de también gente de 15M empezó a dar vueltas para intentar entrar en alguno de los sitios. Y hubo momentos verdaderamente que el recorrido y donde estaban la gente que asistía al 15M y los indignados estuvieron a menos de 50 metros. Entonces hubo momentos muy, muy tensos ahí. Afortunadamente no pasó nada. Es decir, como muchas veces está rozando el desastre y te salvas por los pelos. No sabes por qué muchas veces, pero bueno. El siguiente acto importante del JMJ fue en Cuatro Vientos. En Cuatro Vientos fue 2 días, una vigilia que duró toda la noche y al día siguiente la misa. El Cuatro Vientos tenía 2 zonas. La zona de arriba era pagando. Toda esta zona de aquí era pagando y esta zona era entrada libre sin pagar, pero desde esta zona abajo no se tenía acceso a vista del escenario. Esa era una imagen de cómo estaba toda la parte de arriba, la gente que había ahí. Se calculó también que había cerca de 800.000 personas ahí dentro, había, bueno, muchísima gente. La entrada no fue el problema, es decir, ahora, bueno, hubo un pequeño problema, pero tuvimos más complicaciones en el desalojo. Para el acceso, esos puntos rojos son las 4 entradas que había. Las 3 de arriba eran entradas a la zona de pago y esta de aquí era la zona de no pago. Bueno, pues en estas de aquí arriba, si el Papa llegaba a las 8 o las 6 de la tarde hubo que cerrarlo porque esto estaba así, ya no cabía nadie. Teniendo en cuenta que en determinados puntos de eso se nos concentraron 2.000 o 3.000 personas en cada punto que querían entrar porque tenían entrada. Lo comentábamos en la hora de la comida, que yo creo que debe ser la resignación cristiana, porque no pasó nada. Porque eso no llega a pasar en un concierto. Allí algunos terminan, no puedo verlo, no puedo pasar, no, es que está... pero hay alguna pantalla por aquí cerca, no, algún bar. Señores que habían pagado 20 y 30 euros por entrada. Se iban. Es decir, no pasó nada. Luego también, cuando a lo mejor se hubiera podido producir un cierto tensión, pues la providencia... Estaba hablando de estas cosas, estamos perfectamente, se produjo una tormenta, que en principio nos vino de maravilla. Una tormenta que duró 15 minutos con lluvia, un poquito aparato eléctrico y viento, despejó de todo, no quedó nadie en la puerta. Maravilloso, nos quedamos encantados. Pero bueno, luego también antes lo comentaba, pero es que claro, no puede venir todo bueno. ¿Qué ocurre? Pues cuando todo está tan bien, a eso de las 12 de la noche, nos llega que como consecuencia del viento había unas 15 carpas que al día siguiente iban a ser utilizadas para dar la Eucaristía, 3 habían salido volando. Bomberos analiza qué pasa a esas carpas y resulta que de cada uno de los pilotes que tenían de anclaje, tenían que tener 4 clavos, cada uno de los pilotes pues tenían en el mejor, dos pilotes casi todo, en el mejor de los casos, ya siendo una exageración, llevaban algunos hasta 3. Pues en ese momento el oficial de guardia de bomberos decide que eso es peligroso y que ahí no puede haber nadie. Pues había una zona lógicamente, de una sala de coordinación, se decide que las otras 12 carpas hay que desalojarlas. De las 2 a las 6 de la mañana desalojamos las otras 12 carpas. Nuevamente vuelvo a reiterar la resignación cristiana. Estaba todo el mundo durmiendo y llegamos ahí, tienen que ustedes desalojar. Había en cada una
una persona responsable, decía, hermanos, tenemos que levantarnos, que la policía tiene, que hay peligro, y todo el mundo salía callado, se salía, pero desalojamos, que nos costó decir, además, entrando por ahí, es decir, desalojamos todas las carpas. Es lo que decíamos eso no estaba previsto. Pero bueno, está prevista nada, entonces ahí al día siguiente se tenía que dar la Eucaristía y además tuvimos que quedarnos al día siguiente controlando esas carpas para que nadie, porque no solo dentro de la carpa, sino que en un espacio, nos dijeron, de 10 metros, por si volvía a producirse otra tormenta, era lo que se preveía que podía volar la infraestructura. Y entonces alrededor había que despejar 10 metros. Pues bueno, todo eso pues va rozando ahí que si en un determinado momento alguien se pone tonto a las 4 de la mañana, pues tenemos un problema. Pero bueno, pues salió bien. Y luego terminamos ese día con el desalojo. El desalojo, tenemos que desalojar 800.000 personas de ahí. El Papa realmente terminaba la misa a las 12 menos cuarto, a las 12, ya a las 11:30 la gente empezó a salir. Estuvieron desalojando y terminamos, lo dimos nosotros por terminado el servicio a las 4 de la tarde. Es decir, tremendo. ¿Qué intentamos hacer? Que la marea de gente no se nos cruzara en ningún momento. Entonces, estas dos barritas verdes que he puesto aquí sirven para indicar que estas dos salidas las redireccionamos hacia estas bocas de metro y red de cercanías. Nadie de estas dos podía pasar hacia este lado. O sea, todo la redireccionamos hacia este lado. Esta puerta, que era la puerta número 3, la redireccionamos hacia aquí, para que no se nos juntaran con todos los que salían de esta zona, que la redireccionamos hacia este metro que había aquí y hacia aquí. O también podían cruzar la M40 que estaba aquí. Es decir, al objeto de que los flujos de salida no se nos cruzaran nunca, no tuviéramos un flujo de salida que se entrecortaran. Cada uno tuviera, aunque lógicamente algunos, la línea recta pasaba por otro sitio, pero que no se nos cruzaran absolutamente nada. Todos fueran hacia unas estaciones y bocas de metro y de cercanías determinadas y no tuviéramos problemas. No tuvimos ningún problema, solo que se tardó mucho tiempo en evacuar. Otra fiesta que tenemos anual y que la pongo aquí es el Mado y la fiesta del orgullo gay, que se celebra siempre entre el último día de junio y el primer día de julio. Depende de los años, pero la mínima, es decir, su día grande es una manifestación, verbena, pasacalle, que recorre desde la Puerta de Alcalá hasta llegar a la Plaza de España, en el cual pasan todas las carrozas por aquí y tenemos todo ese recorrido colapsado de gente. Es uno de los ejemplos que yo antes ponía, en el cual no podemos hacer un control de accesos. Está ocupado por todos los sitios, la gente va entrando cuando quiere, se sale cuando quiere y no podemos hacer ningún control de acceso. Con lo que luego eso tiene sus consecuencias a la hora de producirse el desalojo. Y ya decía, cuando según esto hay, porque a veces se celebra justamente pues el Día Mundial del Orgullo Gay, europeo o mundial, y atrae más gente. Es decir, por la media pues podemos tener 600.000 personas manifestándose y el año que fue mundial pues tuvimos casi 1 millón de personas en todo ese tramo. Que luego termina en una fiesta siempre aquí, hay un escenario y ahí hay fiesta. Esta es una imagen de cómo estaba, si alguien conoce la Gran Vía, a las 3:30, a las 3 de la mañana, hasta arriba. En ese momento ya la música había parado. Es decir, pues bueno, normalmente en esta fecha conseguimos despejar Gran Vía, que se abre y más, las 8 a las 9 de la mañana. Ahí, es decir, las máquinas barredoras estas no sirven. Ahí la limpieza se hace con palas. Se va la pala, llevan camiones, tremendo. Y aquí es lo que decíamos, no hay control de accesos, con lo que tenemos vidrios, con lo que a la hora de despejar, pues, según son muchas horas, pues el grado de impregnación etílica es elevado, con lo que no solo tuvimos este año pasado, creo que SAMUR contabilizó como cerca de 10 comas etílicos, que se los tuvieron que llevar porque cuantas más horas dejas beber, pues la gente bebe. Entonces, y luego, ante esa, pues el final de fiesta, lo que decíamos, cuando uno empieza ahí, pues el volar botellas y demás, alguna botella nos vuela. Pero al final, pues al final estamos ya muy acostumbrados. Luego, otro de los eventos que se producen todos los años es la campanada de fin de año, que es lo mismo, una zona que empezó siendo solo el día 31, ahora tenemos el 30 y el 31,
porque en la precampaña, y normalmente este año pasado no, pero el año anterior tuvimos, no sé qué día, el día de que finaliza las clases en la universidad, se nos juntan por la mañana a comer gominolas. A las 12 de la mañana, a comer gominolas también, pues a otras 5.000 o 6.000 personas. Pero por la noche se nos llena. Es decir, ahora veremos una imagen que está llena. Es decir, y nosotros blindamos sol. Es decir, los azulitos son filtros y los otros son cortes. Es decir, por aquí nuevamente utilizamos el redireccionamiento de las personas, solo los dejamos pasar por los filtros para hacerles el control de botellas. Allí se les intercambia. Si alguien va con una botella de sidra, se da un vaso de plástico y echa la sidra y pasa. Palos o cualquier otro elemento. Nosotros, como hemos dicho, nuevamente tenemos nuestra zona de seguridad para al objeto de garantizarnos nuestra vía de escape. El metro se corta y cercanía se corta, es decir, a las 9 de la noche se corta, al objeto de que nadie los accesos por aquí no nos entre, nadie nos entre. Aquí tenemos un problema siempre el día 30, que tenemos este filtro de aquí, le tenemos que mover porque aquí el Corte Inglés, está en la calle de Precios, hay una boca de metro. Entonces normalmente este filtro aquí, si lo movemos hasta las 10 de la noche que cierra el Corte Inglés, le tenemos aquí y luego le adelantamos aquí. ¿Por qué? Porque el Corte Inglés no se puede cerrar, además tiene mucha fuerza, no le podemos hacer cerrar antes, la boca de metro tampoco, entonces le ponemos más abajo. Cuando se ha producido el cierre, lo adelantamos. ¿Por qué? Porque esto se nos colapsa, es que esto se nos llena. Toda la gente aquí, fotos de cómo está. Así también está el 15M, Es decir, en el 15M también se ha llenado, pero esto lo mismo son de las campanadas. Los filtros, la zona de filtros, cómo hacemos, cómo se encuentra la zona de seguridad. Y esto luego es más o menos cómo producimos el desalojo. Que nuevamente el desalojo, la vuelta a la normalidad, nuevamente lo miramos, es decir, nosotros montamos aquí una línea y vamos dejando que la gente salga hacia las calles que quiera, vías de escape. Nosotros vamos, de alguna manera, y valga la expresión, pastoreando. Vamos pastoreando, vamos empujando un poquito, los servicios de limpieza se ponen detrás y vamos dejando salir hacia cualquier calle que quieran. Solo que todas las calles que vamos dejando detrás, las vamos asegurando que nadie luego nos vuelva a entrar, hasta que, de alguna manera, sol le conseguimos dejar para que se limpie y quede, pues bueno, a las 3, 4 de la mañana conseguimos que eso se quede en celebración de los equipos de fútbol. Simplemente un comentario ya dado, que seguro que el tiempo ya pues hay años que no tenemos ninguna, somos felices, aunque luego el corazoncito, según el equipo, te diga que es que yo quiero que gane y estás ahí con el corazón partido, o haga la redundancia, quieres que gana, pero como gane veremos. Este año hemos tenido doble, el Madrid y el Atleti. Es decir, y luego ha habido polémica, es decir, se hizo un dispositivo parecido, tanto estas dos fotos son del día que fueron a celebrar los jugadores. El día anterior, que luego eso es un problema, si se juega en un sitio donde los jugadores tienen rápido acceso en tiempo a donde son sus lugares de celebración, en el mismo día lo hemos terminado. Pero si no, al día siguiente van a celebrarlos con los aficionados. Normalmente este día está todo perfecto, se vaya, se deja. El día anterior, desde distancias te dicen, hay que mantener la circulación. Entonces tenemos, esta vez en el Madrid conseguimos mantenerla, en el Atleti era más gente, no pudimos, y bueno, algunos habrán visto imágenes que tuvimos durante 4 horas un problema bastante gordo nos llovió, eran generosos, nos tiraban mao en lata, en botella, verdes, rojas, por si acaso teníamos sed, no las estuvieron, y fue muy complicado, y muy tenso de repetir, se despejaba una zona y a los 10 minutos estaba otra vez llena de los mismos. Pero bueno, normalmente eso, y siempre, aunque sea estos aquí, normalmente siempre al final, solo que esto del Atleti fue un problema porque se produjo pues llevando 1 hora allí. Es decir, mientras que esto que estamos hablando siempre se produce cuando ya se quedan los 4 que se suelen quedar el fin de fiesta, que ellos también celebran. Y esto lo vamos teniendo, y en Madrid ahora mismo tenemos esto, también se nos produjo el Rayo Vallecano, como se quedó en primera también fue a la fuente, pero en la fuente que hay en Vallecano no hay problema, no es ornamental, no es una fuente normalita, con lo que se vacía el agua y que se mete. Ya está, no hay ningún problema. Entonces, no, estas tenemos más complicaciones, ¿no? Y luego, ya por el tiempo me iba a detener un poco más del 15M, el 15M, pues bueno, el año pasado fue colaboración entre Policía Nacional y nosotros, estos son los equipos
de intervención nuestros y fue una colaboración absoluta y el 15M del año pasado y este no tiene nada que ver. Es decir, la gente que lo componía. Es decir, el 15M, si alguien pasó por Madrid el año pasado y vio aquello ya era otra cosa. Si hubiera tenido tiempo, tenía un vídeo que para el año que viene, en el cual fue grabado por nosotros y luego fue tratado por un policía en el cual, que más o menos lo que el ojo no ve. Dice, yo el año pasado, por ejemplo, allí cuando en mi casa me preguntan, ¿qué ha pasado? Dice, si no había gente, dice, yo estaba en otro sitio. Yo estaba de las informaciones que salen en televisión de agosto, es decir, el problema del año pasado fue cuando se desaloja Sol, porque iba, lógicamente no se puede tener así Sol, yo creo que se decide porque venía el Papa una semana después, es que cuando una vez que se puso el desalojo, que no hay ningún problema, se limpia, es que se quiere volver a ocupar Sol y durante 3 días Sol está cerrado totalmente. Entonces, la presión que se tiene para entrar, pues bueno, es decir, yo sigo diciendo, mi conclusión es que yo estuve en un sitio distinto de lo que sacaron a la televisión, totalmente distinto. No, la gente no era el indignado o el buen padre de familia que sacaba. Es decir, pues la gente que estaba en primera línea, pues todos eran de gente ocupa y antisistema, que este año no estaban, por ejemplo, ¿no? Y yo con esto ya no, dado que la premura ha ido muy deprisa, hasta me habré trabado, pero bueno, me ha dicho Josu y no sé si me habré pasado o no, pero así que y bueno, si alguna pregunta estoy totalmente a su disposición. ¿Tienen ustedes competencias en los eventos que se hacen en el Parque Ferial Juan Carlos I en relación a ferias? Allí sí, hasta que entra la competencia de seguridad privada. Es decir, todo lo que es de puertas para adentro es seguridad privada, toda la organización de fuera. Hay eventos en los cuales Policía Nacional no está, porque son ferias, y otros eventos que puede ser, todos los que sean a lo mejor que se celebren no en el pabellón de IFEMA, sino el pabellón Palacio de Congresos, ahí ya, según el evento que sea, ya Policía Nacional tiene más participación que nosotros. Más que nada porque nosotros llevamos bastantes años siendo ASICUR y este año, pues compañeros que estamos aquí, nos hemos encontrado con la situación de que vas viendo pabellones y llegas al último pabellón, te encuentras con una puerta de emergencias completamente destrozada y la puerta cerrada con llave. Estamos hablando de ASICUR, una Consejería Internacional de Seguridad. Sí, para eso yo supongo que será una demostración para que luego compren un sistema. Nosotros dentro de los pabellones no entramos, salvo que, es decir, ni nosotros ni Policía Nacional, es decir, salvo que se produzca algún incidente, eso es seguridad privada de puertas para adentro. Y la organización y la seguridad de los eventos, que ya sea SICUR o cualquier otro, está, pero sí es posible, es posible. Vale, buenas tardes. Me gustaría aprovechar la ocasión para poder preguntar qué criterio se tiene a la hora de que en una gran masa, una manifestación, en caso de que haya un incidente o haya altercados, ¿cómo se decide o qué criterio hay para meter antidisturbios o algún tipo de policía? Me gustaría que se aclarara, si es posible. Gracias. Normalmente depende de la actitud de la masa y a lo mejor de las instrucciones que se tengan previas. Si no hay ninguna instrucción, puede haber instrucción, es decir, 15M había instrucciones muy concretas de cómo actuar, no tampoco llegó a decir, los mayores problemas que nosotros te puedes encontrar nosotros eso es el lanzamiento de objetos, es decir, en un determinado momento te empiezan a tirar y pues bueno, es decir, no solo podemos tener problemas nosotros, sino gente que hay alrededor. Normalmente se intenta actuar lo más tarde posible, solo que a veces no, es decir, lo del Atlético de Madrid, cuando se produce ya el corte totalmente de tráfico, que ya nos pasa, a los 15 minutos ya aquello llovía de todo. Es decir, ante esa situación no te puedes seguir permaneciendo, o te retiras o no puedes seguir permaneciendo. Entonces se intenta hacer cargas selectivas, es decir, o cargas, de intentar despejar. Junto con el Atlético de Madrid se hicieron simultáneamente, se formaron equipos de Policía Nacional, que son los que llevaban las bocachas, y nosotros llevamos escudos para intentar con vehículos sacar a la gente. Depende. Es decir, no hay un criterio, no se puede adoptar un criterio fijo. Es que no hay criterio fijo, porque depende cómo esté, la reacción que tenga. A lo mejor si te tiran 3 botellas dices, pues me han tirado 3 botellas y no pasa nada, y las aguanto porque en teoría llevas material para estar protegido. Pero depende, a lo mejor vas a alojar indudablemente fiestas, que hay mucha gente, te tiran 3 botellas, aguantas y no pasa nada. Pero otras veces
no hay una regla fija ni un criterio. Eso sí, siempre lo decide el mando del dispositivo, es decir, un mando intermedio que esté allí, es decir, es que me están tirando, no. La orden de cargar solo la da el mando del dispositivo cuando se reciben agresiones, aunque te estén agrediendo. Si no se recibe ninguna agresión, en Policía Nacional la da el jefe superior y en nosotros nos la da nuestro inspector jefe. Tenemos que pedir, no hay nada, pero es que estos están aquí y no se mueven. ¿Qué hacemos? Si ya recibimos una agresión, entonces ya no se necesita autorización, solo del jefe del dispositivo. Gracias. Muchas gracias.